Bienvenidos a Desigualcast, un espacio para reflexionar sobre la inequidad desde sus raíces hasta sus manifestaciones cotidianas. Este podcast es una iniciativa del Grupo de Trabajo Equidad de la Universidad de Antioquia, en colaboración con la Corporación Las Marías al Aire. Algún día esa tan anhelada igualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. A lo largo de los episodios conversaremos cómo la inequidad impacta la vida de las personas y cómo se reflejan situaciones que hacen parte de nuestras realidades. Medellín vive la paradoja de ser una de las ciudades más contaminadas del país, así lleve más de 20 años buscando... ¿Será que ese aire me está haciendo daño? Hola, sean todos, todas y todes bienvenidos a este cuarto y último capítulo de la segunda temporada de Desigualcast. Este cuarto capítulo es la recopilación de esos 3 capítulos anteriores que hemos venido conversando sobre los elementos introductorios de la desigualdad, la inequidad, todos esos términos. Pasamos a un segundo capítulo en donde conversamos qué es la muerte evitable y cómo así que se puede evitar la muerte en este país si hay un buen sistema de salud robusto. En un tercer capítulo conversamos cómo son esos modos de vida y nos centramos específicamente en los modos de vida de las juventudes campesinas, y hoy vamos a hablar sobre un tema específico en un contexto específico que viene siendo el área metropolitana y la ciudad de Medellín, y un problema que nos adolece a todos y que respiramos todos, que es la contaminación del aire. Aprenderé a ser aire, me volveré impenetrable, y en el frenesí de mis tardes nunca Hoy estamos conversando Laura, Salo y Eddie. y vamos, como comentamos, a hablar de esos temas de qué es la calidad del aire, eso cómo se puede juntar como con las desigualdades, eso que tiene que ver como con lo que hemos venido conversando. No crean que este capítulo está alejado a toda esa construcción contextual y conceptual que hemos venido haciendo en estos 4 capítulos. Ahora bien, resulta que este problema ambiental de la calidad del aire se conversa estrechamente con las desigualdades sociales y de salud más de lo que pensamos, pues esta situación está poniendo en riesgo la vida de millones de personas, especialmente a las personas que están en contextos de mayor vulnerabilidad: menores de 5 años, personas mayores de 65, personas con comorbilidades y personas gestantes, que está muy asociado a las condiciones de vida de estas personas, condiciones que son generadas en un sistema social donde hay algunos con el acceso a todo y otros con acceso a nada. Pero no hablemos desde un enfoque técnico en absoluto, sino más bien desde una pregunta muy humana y reconociendo a estos 2 seres humanos que hay acá. ¿Quiénes son las personas más afectadas con este tema de la calidad pues yo del creo aire? que ¿quiénes son las personas más afectadas? Yo creo que hay un debate que se abre tanto desde, pues podríamos decirlo, yo sé que dijiste que no desde un enfoque técnico, pero a la vez hay que pensarlo porque es revisar quién está expuesto en ciertos contextos, quienes tienen algunas situaciones muy puntuales desde lo biológico en salud, pero también se abre la otra gran puerta de un asunto relacionado con la justicia ambiental, que tiene que ver también como, bueno, quiénes están más expuestos y que contaminan menos. Entonces creo que por eso pregunto, bueno, ¿de dónde arrancamos? Y cuando estamos hablando de afección o quiénes están más afectadas, creo que esos son 2 campos que hay que tener en cuenta. Yo me voy a meter específicamente con los temas que considero más asociados a justicia, ¿cierto? Y que va muy de la mano de lo que se ha venido hablando de desigualdad y de equidad asimismo, así sean términos también un poco distintos en el momento. Y es que claramente las más afectadas, diría yo, son las que tienen las peores consecuencias y que lastimosamente o contradictoriamente son las que menos contaminan. Ejemplo, las personas que tienen usualmente los peores efectos de este tipo de problemáticas son las personas que usualmente son más vulnerables y tienen unas condiciones sociales que claramente condicionan lo biológico, que creo que en esto de día ahorita puede ahondar más, donde se complica, donde todas esas enfermedades que ya nos han dicho en tantas investigaciones, que respirar un aire contaminado nos puede producir desde efectos al corazón, a los pulmones y demás, se ven reflejados.
Y es porque hay un asunto que nos atraviesa como seres en un contexto social que terminan repercutiendo o viéndose en lo biológico, y que es a la final lo que termina, por ejemplo, en una temporada como ahorita la que vamos a entrar en marzo, con la sala de urgencias llena por temas respiratorios asociados a una mala calidad del aire. Pero para entender cómo se llega allá, hay que entender que estos dos espacios, un término biológico y un término social y contextual, que condiciona la reacción de una persona, un sujeto, una población a tener unos efectos. Entonces, en conclusión, por así decirlo, a los que tienen más condiciones, o los que popularmente nosotros diríamos como a los más llevados, les pasa. Al caído, caerle. En una sociedad donde hay unos rezagos y unas desigualdades tan grandes como la nuestra. Bueno, yo creo que ahí, tomando varias cosas de las que menciona Salo, importante resaltar que desde lo biológico relacionado con lo ambiental también, en estas condiciones ambientales, sociales, sanitarias, que van a determinar un montón precisamente para ese factor de riesgo predisponente genéticamente, como lo decías, de pronto en el desarrollo mismo de ese curso de vida, cómo esos factores de riesgo van influyendo precisamente como al desarrollo de enfermedades que se pueden convertir crónicas, simplemente con exposiciones precisamente dadas por esa desigualdad social, ¿cierto? Esa incluso inequidad que generalmente pues vamos teniendo y viéndose marcado, y que, por ejemplo, cosas tan sencillas como de pronto esas picos de pronto de enfermedades respiratorias, asma, que es un evento en salud bastante importante que se ve, digamos, con una tendencia al incremento, ¿sí? Y que simplemente, pues, con factores ambientales como una exposición de un ambiente no limpio o contaminado, pues el que estamos expuestos, pues simplemente se va a convertir en ese factor que genéticamente va a predisponer a que ese niño pueda ser mucho más asmático, por ejemplo. Yo quiero volver ahí a preguntarles cómo así que este cuento de una cosa que está por allá alejada, que pareciera que está alejada, que pareciera que el uso de mi carro no tiene que ver nada con la forma en que una persona más asmática o con predisposición se enferma. ¿Qué tiene que ver esto? Como que este problema no es igual para todos, como una cosa que es indiferente, que no creemos que tenga relación el manejar un carro, o que una industria no tenga las mejores medidas para mejorar la calidad del aire, puede afectar de forma desigual a las personas. Bajo esa premisa de si nosotros tenemos, o alguien está de pronto más expuesto, o algunas condiciones como carros, fábricas y demás, pues en esa exposición misma, en el tiempo mismo que esa persona va teniendo la respiración, ¿cierto? Como lo mencionabas, entra a nuestros pulmones, a nuestra sangre, y una vez entre sistémicamente, pues digamos en la exposición de muchos tiempos, y además de la cantidad de contaminante que se está respirando, ¿sí? Pues obviamente, digamos, va a tener, una vez entra en nuestro sistema interno, sistema circulatorio, respiratorio y demás, pues digamos va a tener una repercusión que poco a poco va a ir acumulándose en nuestras vías respiratorias, en nuestras vías arteriales incluso, siendo factores pues de predisposición a enfermedades a largo plazo como hipertensión arterial, enfermedades por ejemplo muy comunes como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demás, pues simplemente con esa exposición prolongada. A ver, Doc, a ver si lo entendí. Básicamente es, si yo respiro entonces mucho tiempo ese aire, eso se me va acumulando en el cuerpo, y si yo tengo alguna predisposición genética o adicionalmente hay una condición social que me modifica lo biológico, que no me permite respirar otra cosa. Exacto, o que si yo, por ejemplo, soy más vulnerable o tengo una situación más vulnerable, por ejemplo, si ni siquiera me alimento bien, eso me puede, esa acumulación de esa mala calidad del aire me puede generar pues peores consecuencias asociadas a lo que mencionabas, por ejemplo, a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y demás. O sea, básicamente, si respiro mucho tiempo el aire contaminado, eso va a tener un efecto en mi cuerpo, y eso es como lo que pasa. Por supuesto, y mira que es un tema, Salo, en el que no se ha venido hablando solamente en los últimos tiempos, sino incluso desde el siglo XX se venía mencionando en que definitivamente la exposición y
respirar mucho este aire contaminado, pues era como en ese momento la alarma, como ojo, cuidado, generaciones venideras, ustedes van a sufrir estas consecuencias si no tienen en cuenta esto. Entonces era una alarma que en su momento mencionaban y que lamentablemente hoy en ciudades como las nuestras, en el Valle Aburrá, por ejemplo, pues estamos bajo estas condiciones que nos advertían y que incluso sale por ahí un término o un concepto que se llama cardiología ambiental, refiriéndose precisamente a eso. O sea, ya la exposición puntual al medio ambiente. Y yo solo quisiera agregar ahí que pues eso venía de antes la preocupación, pero ya ahorita pues se volvió una realidad. Y es que hay un reporte que se hace anualmente, no sé, Lauri, si recuerdas como... Global Air Report. Ese mismo que se hace anualmente, menciona cuántas ciudades tienen buena calidad del aire, cuántas no, cuántas personas están expuestas a la mala calidad del aire, y también hacen un análisis muy interesante en temas de salud, donde básicamente hablan que relacionándolo como desde una perspectiva, esto sí, como muy epidemiológica, que ahora la contaminación atmosférica o esta mala calidad del aire que respiramos tantas personas de las ciudades es el primer factor del riesgo que tenemos para padecer alguna enfermedad o pues llegar hasta la muerte. Entonces como que creo que pasamos de una predicción a una realidad de una manera cada vez más acelerada y pues que nos condiciona. Pero yo quisiera volver un poco a la pregunta que Lau nos hace, ya que entramos en calor en la conversación. Confianza. En confianza. Y mencionar que también pues hay un asunto de por qué los efectos son diferenciales. Yo creo que mencionaba ahorita al inicio algo sobre justicia ambiental, no los que generan más contaminación son los que están más expuestos y viceversa. Y creo que ahí con un ejemplo para que sea más entendible, es como, por ejemplo, cuántos barrios de personas que económicamente, digamos que tienen ciertas condiciones, son personas empobrecidas que pues vivimos pues en este sistema y esta ciudad también vive en este sistema capitalista donde tenemos que trabajar, producir para conseguir pues como un dinero y eso nos trae como unas condiciones y estas condiciones van desde la vivienda, la alimentación, el acceso a servicios sociales y de salud, acceso al cuidado. Entonces digamos que cuántos de estos lugares, estos barrios están en zonas industriales o cerca a zonas industriales o cerca a vías principales. Y aquí traer una anécdota personal que una de las cosas que a mí más me interesa, pues que me movieron a estar en ese tema de contaminación del aire fue precisamente eso. Yo crecí en un barrio, en una zona industrial de Itagüí, mi familia todavía vive allí, cerca a una vía principal que es la autopista que recorre todo el Valle Aburrá en el sentido norte-sur y ver como los efectos directos que va a la casa, o sea, en mi casa se sacudía y al mismo día había que volver a sacudir porque ya había polvo en ciertas épocas del año. Las condiciones, por ejemplo, alérgicas de mi primo y mi hermano eran muy complejas, entonces cosas que a mí me empezaron a llamar eventualmente la atención, que pueden simplemente ser un sesgo de confirmación, pero que están allí, que me recuerdan estas condiciones. Nosotros ni siquiera teníamos carro en ese momento, nosotros en ese momento ni siquiera, no teníamos otras formas de contaminar, no hacíamos viajes en aviones, no podíamos acceder a ciertos productos que tienen cierto recorrido, pero al estar ubicados en donde estábamos ubicados y tener las condiciones socioeconómicas que teníamos como esta carga, por así decirlo, más fuerte con los efectos. Y esto ocurre igual. Hay menos arborización, hay menos inversión en infraestructura, son más personas juntas, hay una carga mayor en temas asociados a enfermedades en general, porque las condiciones mismas sociales nos llevan pues como a esos lugares. Ejemplo, quien está en la calle vendiendo el confite está expuesto de manera muy distinta, muy distinta a la persona que está dentro del carro, con el aire acondicionado, recirculando. En el poblado, en un piso 15, por ejemplo. Entonces es como todo esto condiciona los efectos que pueden tener en nuestra salud y en la de nuestra comunidad como tal. Hola, yo soy Ana, soy madre soltera pues acá en Medellín, vivo en una zona industrial de la ciudad, tengo 2 hijos, los 2 sufren de asma y pues varias veces al año pasan semanas en el hospital.
no me puedo mudar, no me puedo ir de esa casa, no tengo otra opción. Y pues realmente yo siento que esto está como relacionado a que yo vivo cerca de esta zona industrial y a vías principales. Pues yo creo que ya que estamos en un podcast sobre productos de apropiación social del conocimiento, es importante seguir divulgando la información que se genere misma en el territorio, y resulta que hay universidades que ya se han movido alrededor del tema, ¿cierto? Y la Universidad del CES realizó un estudio que dice que más de la mitad de los trabajadores informales en la zona céntrica de la ciudad padecen enfermedades asociadas a la contaminación del aire. Yo creo que es el mayor ejemplo de aportaciones y corresponsabilidades, como le podemos decir, y de afectaciones también en cuanto a la calidad del aire. Las investigaciones estudiaron los casos de 652 vendedores ambulantes y manifestaron que cerca del 52%, es decir, más de 300 personas, 300 y piola personas, reportan este tipo de afectaciones que pueden variar con las condiciones de contaminación atmosférica. Eso es muy importante porque detona completamente que está relacionado los temas de afectaciones en salud con el episodio de contaminación, por ejemplo. Y la cantidad de personas que comercian habitan el sector. ¿Por qué digo corresponsabilidades? Porque Salo me hizo cara como de corresponsabilidades, porque pensar que una vendedora ambulante aporta la misma cantidad de material particulado al no tener una industria o a no tener un carro, que son los mayores aportantes dentro de una ciudad, es irrisorio. Y muestra también las desigualdades que nos enfrentamos a las problemáticas de salud ambiental. Este tipo de casos demuestran cómo el accionar de unos muy pocos, con un poder adquisitivo mucho más grande y con un poder de hacer cosas, está empezando a afectar la vida y la salud de personas que no están contribuyendo de la misma forma a la afectación ambiental, y que hoy en día, con la crisis climática, es necesario poner en cuestión estos temas de justicia climática. Sí, yo solo por agregar también como a todo lo que mencionabas, que son problemáticas de base, pero también que hay unas soluciones de base en las que estamos muy atrás. Y es como, bueno, ¿y para cuándo vamos a mejorar la calidad del combustible en Colombia, por ejemplo? Esa es una realidad, también dependemos del combustible, pero ¿cómo hacemos para que se mejore? Y no solo para las emisiones, sino para poder traer tecnología que tenga una combustión relativamente más limpia, ¿sí? Y que sean pues como unos efectos un poco más controlados, porque eso es un asunto también ya estructural de política pública, y es lo que implica pues mejorar la calidad del combustible y todo este proceso, pero también traer tecnología como nuevos automóviles, nuevas fuentes de energía y demás, que son parte de la solución y que aún así también vamos atrás. O sea, como que se han preferido priorizar otras situaciones que también son importantes, pero que si bien hay problemas estructurales, también hay unas soluciones estructurales que ya se han pensado en el mundo. Y ese es el hecho de que, por ejemplo, si no tenemos combustible de calidad, pues no nos pueden traer el Euro 20, que ya se está produciendo en una mejor combustión en los vehículos y demás, porque la calidad del combustible no es suficiente. O la para calidad eso. de los carros que entran al país no es la más adecuada para recibir ese tipo de combustible, por ejemplo. Exacto. Salo, ahí tocas un tema fundamental que es como estructural, que también lo hemos tocado, por ejemplo, en el tema de muerte evitable, que reconocíamos que al no contar con un sistema de salud y políticas públicas van a existir muertes que pueden ser evitadas al no tener los tratamientos o los medicamentos necesarios. Por ejemplo, Víctor hablaba de la diabetes. Es que ya no es posible morir hoy en día por diabetes, es muy raro, y el hecho de que exista una muerte con diabetes la configura como una muerte evitable. Es posible hablar, por ejemplo, de calidad del aire también con este tipo de cosas cuando hablamos de cosas más estructurales. ¿Por qué? Porque también hay un tema, y es ¿por qué lo aceptamos? En Medellín suceden 2 episodios, en el área metropolitana suceden 2 episodios al año estamos respirando 2 veces picos de contaminación que superan los niveles permisibles por la Organización Panamericana de la Salud. Como un sistema de salud que tenga la capacidad de atender el aumento de camas, por ejemplo, cuando suceden este tipo de picos respiratorios, o el mero hecho de empezar desde una vez con políticas de prevención que empiecen a disminuir considerablemente este tipo de contaminantes criterios arrojados a la atmósfera. ¿Por qué se normalizó este tema en la ciudad? ¿Ustedes qué piensan? Quiero tocar como varias cosas en esa normalización misma, pero que tiene que ver, creo yo, con ese tema de desigualdad que mencionábamos, ¿no? En la exposición, en ese trabajo que se realizó en el CES, para poner como ejemplificación un vendedor ambulante, cuando está en el centro, digamos, todo el centro de Medellín, donde pasan carros y todo tipo de vehículos,
cómo, por ejemplo, estas cifras a estas personas, obviamente, pues mucho más exposición y pues mayores cifras de estas enfermedades. A lo que les mencionaba también, pues en esa normalización tal en que somos asmáticos, por ejemplo. Somos asmáticos, pero alérgicos. Alérgicos. Normal ser alérgico ya hoy en día. Sí, ya como todos somos con la alérgicos. nariz congestionada y normalísimo. Y pásame el puff. Incluso es como ya un chiste muy, ¿cierto? Muy coloquial. Ay, pásame el puff, ¿cierto? Pero, ¿qué hay detrás de esto? Por ejemplo, ¿cuánto contaminan esos puff? ¿Qué hay detrás de esa industria, por ejemplo? ¿Qué normalizado estamos en cómo nosotros bajo esas políticas públicas podemos crear esas estrategias de prevención precisamente? Pues yo quisiera dar la respuesta básicamente en 2 vías. La primer vía es Amix, o sea, a la gente ese tema le parece muy harto. A la gente le parece... Desacomodarse es muy harto. Sí, no, desacomodarse es muy harto y aparte... es como un asunto también de, ay no, esos ambientalistas, hippies que se amarran a los árboles y que son los que creen que la calidad del aire va a mejorar y es como, no, parce, o sea, esto es un asunto económico, social, ambiental y político que te incluye, o sea, y por eso hacer este esfuerzo también de divulgación y en general como de conversarlo, hacerlo más cotidiano, yo creo que es como una vía para que la conversación como que fluya más y que sea un poco más atractivo en el sentido de que se vea la relevancia sobre esto, ¿cierto? Entonces, como que creería, ¿por qué no hacemos nada primero? Porque no es atractivo en un mundo donde hay un juego increíble por nuestra atención. Hay un juego increíble por nuestra atención y estamos en el mercado de la atención y que estemos en redes sociales y prestándole la atención a 1000 cosas, el reality del show del momento y esto no se vuelve un asunto atractivo, ¿cierto? Eso es un primer punto. Entonces, otro punto que va en esa misma línea para mí y desde un punto de vista pues también como de lo que hemos vivido también un poco en la experiencia de las Marías y es que hay asuntos que aparte que se vuelve harto, se vuelve un asunto también hay veces técnico en el que yo no entiendo bien esto cómo se refiere en mediciones, esto cómo me afecta a mí, esto qué tiene que ver, cómo así que hay una política pública a la que le puedo hacer veeduría, seguimiento, que puedo participar, cómo entiendo la relación de todo un sistema asociado al aire que respiro yo, mi hijo, mi mamá, mi abuela, yo cómo me acerco a esa información de una manera más amable que me empodere para poder hacer algo, ¿cierto? Que pues ya no es solo volverlo atractivo, sino entender el fenómeno. Y pues también la otra realidad es que, Amix, hay que comer y la gente está priorizando otras cosas primero antes que eso. Entonces, por esa sería como el primer lado. Y el otro lado sí está más asociado a lo otro que para quienes no sepan, también me dedico a temas de comportamiento, está asociado a unas características que en este tipo de problemas ambientales, tanto la contaminación atmosférica, acceso a agua o, por ejemplo, cambio climático, pues crisis, emergencia climática, está asociado y es como, hay una cosa que se llama el sesgo del presente y es que las personas tienden a priorizar los beneficios inmediatos sobre los beneficios futuros. Entonces, si a mí me sirve tener una belleza de carro ya, una moto ya, eso me da estatus, eso me vuelve súper wow, yo voy a priorizar eso. O sea, a mí no me va a interesar que mañana me va a dar un cáncer o un EPOC, a mí eso porque me va a interesar. También hay otras cosas asociadas como al efecto del espectador y es que todo el tiempo, claro, obviamos este problema está ahí, pero alguien más lo va a resolver, alguien más le está prestando atención. Cuando esto también nos involucra desde un tema de participación. También está asociado al sesgo de la normalidad, lo que mencionaba, conectando a lo que decía Eddie, ya se nos volvió, y lo que decías tú, normal tener alergia. ¿Cuántas veces uno no sale de esta ciudad y se le quita la alergia? Y vuelve y llega a esta ciudad y vuelve la alergia, la rinitis. Se nos volvió normal ver una estela de polvo encima de las montañas como si fuera normal vivir con esa contaminación. E incluso en el alba, en el amanecer, es increíble. Yo soy remadrugador y a veces salgo y precisamente yo digo, este ya aire... está contaminadito. Sí. Amaneció en el Valle de Aburrá. Sí, exacto. Entonces, como que ese sesgo de la normalidad, de que este es el status quo, de que yo prefiero que no hacer nada y seguir en este lugar porque los cambios son complejos,
también sentir que no tenemos más opciones de transformar, que está fuera de nuestro control, porque claro, cuando uno le dicen, sí, es que yo contamino, que ahí es cuando a mí me genera ruido todo el tema de la corresponsabilidad, y es como cuando yo miro que hay alguien que contamina más, yo también me bajo de mi propia responsabilidad, que claramente estoy de acuerdo que hay un asunto de políticas públicas, pero eso en temas como asociados a mi accionar, a mi hacer, también me aísla de esa responsabilidad que claramente pues yo debo tener ahí. Y bueno, y ya mil otras cosas, por ejemplo, también está asociado a que hay un asunto de los recursos compartidos, entonces que las personas tienden a actuar en su propio beneficio y es pues, parce. Sálvese quien pueda. Exacto, literal, sálvese quien pueda. Yo estoy bien, el otro que pesar, pero pico y chao. Entonces, son dinámicas sociales en las que nosotros estamos actualmente inmersos que puede hacer que este tema no sea tan fácil de abordar ni de actuar, pero que claramente existen estos esfuerzos para que seamos cada mes, cada vez mucho más acrítica, cuestionando, hablando, insistiendo y diciendo, miren, hay datos, hay información, el territorio tiene investigación valiosísima que ninguna otra ciudad del país, y me atrevería a decir que de Latinoamérica, tiene. Acá hay una cantidad de información que podemos compartir para actuar en este tema que de verdad siento que estamos desaprovechando. Y si el simple hecho de respirar me está afectando la salud sin que me dé cuenta. Un poquito para aportar a esa respuesta que me parece maravillosa, gracias a lo también, y es que, por ejemplo, en el capítulo número 1 el profesor Otálvaro dijo un término que se llamaba adormecimiento colectivo. Pues cuando tú tienes que preocuparte en cómo sobrevivir, en cómo llevar el pan y las arepas y la leche todos los días a la casa, es imposible también pensarse en un espacio de incidencia. Yo tengo que preocuparme por sobrevivir, no tengo tiempo para incidir. Entonces también esas formas son las que empiezan a moldear la capacidad de raciocinio, de crítica y sobre todo de capacidad de actuar como sociedad. Es muy duro exigir a una sociedad que tiene constantemente que pensar en cómo llegar al día de mañana, que también se piense en cómo son esas formas de participación. Eso por un lado. Además, Salo, también tocas un tema fundamental, qué bueno que este fue el 4º capítulo porque siento que retoma un montón de cosas también de los modos de vida que tenemos en la ciudad. Omar nos contaba que la preocupación de las personas era en el campo, por ejemplo, era tener una relación más tranquila con su río, tener un lugar para hacer su sancocho, en esas formas diferentes de vida que en la ciudad nos está diciendo que la única forma de tener desarrollo o de ser alguien, por ejemplo, es tener un carro. Eso es ponérselo a cuestionar. Y yo quisiera también agregar, y es que siento que el tema de la calidad del aire se ha concentrado en una perspectiva netamente técnica. Se cree que es suficiente hablar de calidad del aire y mostrar mediciones. Se cree que es suficiente hablar de calidad del aire y montar estaciones de monitoreo. Y yo creo que es importante empezar a posicionar esta narrativa y que agradezco enormemente esos esfuerzos de posicionar la visión de salud y sobre todo la necesidad y la perspectiva de, nuevamente, como mencionó Salo, esos datos que ya están en el territorio, qué estamos haciendo con esos datos, cómo estamos empezando a exigir políticas públicas cuando nos dicen que 600 personas fallecen anualmente por una exposición al PM2.5 de ozono, por ejemplo, y que son datos desarrollados por las mismas autoridades y academias de la ciudad. Y sobre todo es que también ¿cuándo vamos a empezarle a ponerle cara humana a esto? Es que no es el aumento inusitado de contaminantes. El aumento inusitado de contaminantes está mostrando unos efectos de salud que doña Marcela, doña Pepita, don Felipe los está viviendo en el centro de la ciudad, por ejemplo, trabajando, o viviendo en el sur de la ciudad, en su casa tranquilamente en Itagüí, y que no puede otras formas ni otro aire que respirar. Porque la calidad del aire en las ciudades aparece como un tema fundamental para hablar de justicia climática, pero es en contraposición también a esas formas de que se empiezan a coger como los temas ambientales como un plus, como el sello verde de la administración, el sello innovador de la administración, y no realmente como un sello de prioridad y de cierre de brechas de inequidad. Es el greenwashing que llamamos, greenwashing, así o sea, el lavado verde. Porque claro, nos volvemos comercialmente más atractivos cuando decimos que somos responsables por el medio ambiente. Desde un enfoque político, ético, hasta moral, filosófico, creería que está mal el greenwashing, pero que yo voy a ser abogada del diablo aquí es que en el sentido de que por lo menos ya trajo algo al público, y la responsabilidad de nosotros como público es verificar que eso sea real y que sí tenga un verdadero impacto.
Y es que ya se está destacando que hay una necesidad colectiva de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Que antes, que yo no sé, yo siento que cada vez se transforma más el discurso, que se vende como el plus, pero cada vez va tendiendo a ser el centro de atención, la necesidad, exacto, porque ya están pasando cosas en nuestras narices, ya están pasando cosas que nos están tumbando, vuelva al comportamiento, a los temas del sesgo de optimismo, porque el sesgo de optimismo, ¿qué es que eso a mí no me va a pasar, es que eso a mi familia no le va a afectar, y lo que tú dices, darle rostro, uno entender tal vez, porque también volvemos a las limitaciones técnicas que puedan tener, pero que tal vez el cáncer que tiene mi tía, supongamos, está asociada a una exposición de años a una muy mala calidad del aire. Salud, y que muchas veces el personal de salud se queda limitado en responder eso. Yo tengo un caso de un familiar que está con un cáncer en este momentico y que la respuesta al sector salud es como, es que no tenemos explicación porque es una persona que no fuma, que no toma, pero es una persona que trabajó toda su vida en una industria química, que trabajó toda la vida en el centro de la ciudad, pero también que tan preparados, por ejemplo, está el sector salud para poder empezar a decir, ay, es que están llegando pacientes con cosas que no necesariamente están relacionados con los mal llamados estilos de vida, sino que es que hay unas vainas de la exposición laboral y ambiental que son necesarias empezar a recoger en las evaluaciones de un sistema de salud, por ejemplo, cuando llegue alguien a una primera cita. Y para complementar ahí un poco, mira que hasta hace poco, hasta hace años muy cercanos, se viene incluyendo en las guías de práctica clínica que nosotros utilizamos para el abordaje clínico NOXAS como esos factores condicionantes ambientales, y se están incluyendo apenas recientemente, pues en las últimas, las condiciones ambientales. Y pues también relacionándolo en que definitivamente uno en el espacio, en el escenario de práctica clínica, a veces se enfoca tanto en lo clínico, en lo que creería uno desde lo fisiopatológico, desde lo biológico, me puede dar un indicativo precisamente a ese evento en salud, pero a veces como que sesgamos, se nos olvida, cerramos la puerta. Realidades complejas. Por supuesto. Entonces creo también que no solamente este escenario es para, digamos, esta apropiación en el diario social, sino también a profesionales de salud. Total, y que clave. Sea un tema en que Volverlo sea recalcado. Conversación de todos, en boca de todos. Sí, y yo quiero volver a traer algo que mencionaste ahorita, Lau, y es como, parce, si ya nosotros tenemos mapeado cuáles son nuestras épocas de crisis con el tema de la contaminación atmosférica, si tenemos hasta predicciones que hace increíblemente el equipo de CIATA, hasta casi 20 días de anticipación de cómo puede estarse manifestando el tema de la gestión del episodio. Exacto, todo el tema de gestión. ¿Qué está pasando con el sector salud? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cómo se están preparando en las salas de urgencias? ¿Cómo se están preparando? ¿Por qué? Porque es que uno sabe, y no necesariamente porque sea algo que directamente salga alguna autoridad a decir, pero con uno que está cerca al sector salud, que tiene parceros y parceras médicos, médicas, que están en consultorio, enfermeras, en piso de hospitalización, le dicen, no, parce, tenemos un montón de casos respiratorios en esta época. Puro niño que llega ya a nebulizar. ¿Por qué? Porque puede que lleguen con una predisposición más esa exposición ambiental y les empeora el caso. Entonces, ¿qué está? Yo creo que también es como, bueno, o sea, hay una tensión, esto es una conversación para todos, pero el llamado ahí a la acción es como ir volviendo a la situación de cómo ponemos en el centro de la salud, el cuidado, el bienestar de las personas de Medellín y el Valle de Aburrá. ¿Qué se está haciendo? Como una atención en protocolos en urgencias, qué recomendaciones se están haciendo sobre todo para la atención efectiva de estas personas que terminan accediendo a un sistema de salud. ¿Por qué? Porque termina pasando lo que siempre pasa, y es que estamos colapsados en sala de urgencias en esas épocas porque no sabemos cómo gestionar una situación ambiental asociada y que tiene efectos en salud. Salud, y sobre todo también ¿Cómo dialogan esas partes? Siempre lo he dicho, una problemática claro, compleja requiere soluciones complejas, y al haber también una concentración del tema en que es algo netamente la gestión ambiental, relega
el accionar por completo y la participación del sector salud. Yo creo que es importante ir a cuestionar dentro de la gestión del episodio de la autoridad ambiental, dentro de sus gestiones, cómo está incluyendo al sector salud dentro de esto, si hay una conversación realmente. Y cómo el sector salud también se está involucrando, porque no es solo la autoridad ambiental, es como Secretaría de Salud de Medellín está diciendo, venga, es que está pasando esto, entonces nosotros nos vamos a preparar así. Y entendiendo, pues aquí traigo el ejemplo de Medellín, pero cómo lo está haciendo Bello, Barbosa, Copacabana, Itagüí, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado. Generando las capacidades dentro del sistema de salud para poder atender este tipo de nuevos casos que van a seguir surgiendo. Sí, total. Yo le quiero agregar otra parte de complejidad a esto, y es porque hemos hablado, sí, que la calidad del aire, la responsabilidad, pero resulta que más que los menores de 5 años, los mayores de 65, o que las personas gestantes o las personas con movilidades, también hay un montón de interseccionalidades dentro de estos temas de salud ambiental y de justicia climática, y que por eso también tenemos a nuestra experta aquí, Salomé, porque es importante no pensar solamente como efecto, no sé qué, y como pensar en una forma toda lineal las problemáticas en salud, cuando uno tiene que reconocer el contexto social, tiene que empezar a reconocer la interseccionalidad, lo comentamos también en el primer capítulo, el hecho de ser hombre, mujer, negro, raizal o indígena, o que pueda trabajar o que no pueda trabajar, que sea discapacitado, que no sea discapacitado, que tenga una discapacidad o que no tenga una discapacidad, que tenga estudios universitarios, modifica un montón las formas en cómo uno también se expone y tiene efectos protectores, se le puede decir así. Entonces creo que es necesario también en todo este tema de equidad que hemos venido conversando, darle esa profundidad a la interseccionalidad, y también preguntarles, ¿es posible también pensarse en esos temas de afectaciones diferenciales a grupos que llaman mal dicho minorías y que no son minorías, pero que también ellos están expuestos de una forma muy diferente y que no se habla, no se menciona? Hay una explicación que siempre se ha dado, y es que las intersecciones son como capas, pero yo no la quiero plantear como capas, yo quiero plantearlo como que nosotros somos unas bolitas que están construidas de retacitos. Una cebolla, somos como dice Shrek. Somos cebollitas. Somos cebollas. Y estamos conformados por un montón de identidades que nos atraviesan y que nos ponen contextualmente con ciertas capacidades que nos van a ayudar a tomar decisiones y a tener factores protectores, como lo decía Lauris, que nos van a facilitar, por ejemplo, resolver. Aquí no está, no literal, esa frase de un hombre que resuelve, una mujer que resuelve, no es igual, o una persona no binaria que resuelve, no va a ser igual. Una persona que trabaja de 7 a 5 que resuelve. Ajá. Exacto. O una persona que está en casa y resuelve, es muy distinto, y nos atraviesa lo que mencionabas, cómo es ser una persona negra en Medellín, en una ciudad donde sabemos que hay claramente un racismo marcado, en un país que tiene el racismo marcado, donde tú vas, o cómo es ser una mujer gorda en Medellín, donde tú vas igual, perdón doc, pero no siempre son así, pero que vas al médico y en vez de revisarte la gripita porque tienes por la contaminación del aire, te van a decir baja de peso. O una trabajadora sexual del centro de la ciudad, por ejemplo. Exacto, que por ejemplo puede coger una gripa ni la berraca, como diría un profesor de nosotros, el moco atravesado, también por la contaminación del aire, pero que de fondo le van a decir, no, vaya, hágase un examen de VIH. Es que hay muchas cosas que nos ayudan a afrontar y a resolver temas relacionados con nuestra salud, y ni siquiera están como en nuestras manos, sino que socialmente nos ponen ahí. Entonces, volviendo como a un poco a la necesidad de ese enfoque diferencial, claro. Hay que hacerlo, hay que explorarlo, hay condiciones que son distintas tanto para hombres como para mujeres en nuestro contexto, para personas que hagan parte de la población LGBTIQ+, que les van a facilitar tener unas condiciones, digamos, más seguras o no, para poder acceder, por ejemplo, a servicios de salud, a derechos, a información, para poder tomar decisiones también. Entonces, desde ahí como que la mirada desde un punto de vista y de la interseccionalidad es esencial, porque todas esas identidades que hacen parte de esa bolita que somos de retazos importan.
importan en la forma en que me perciben, en que me apoyan socialmente hablando, para poder tener mayor equidad en mi ejercicio de vida y, por ejemplo, para poder alcanzar un mejor término en salud. Pues creería que en esencia eso, y pues que hay, solo por asuntos muy puntuales, que también hay, por ejemplo, en esa área, no acá en Medellín, ni en Colombia, pero hay investigaciones que develan esto, y es por ejemplo, en comunidades negras, por ejemplo, en Estados Unidos, los efectos por la contaminación atmosférica son mucho más graves, sobre todo porque están en zonas que ambientalmente están más expuestas, o por ejemplo hay efectos mucho más graves con enfermedades obstructivas crónicas, por ejemplo en mujeres que aún por sus condiciones sociales deben cocinar con leña. Entonces ahí hay una exposición muy puntual, y que donde esas identidades que somos van jugando una forma bien importante en cómo tenemos estas vulnerabilidades, por así decirlo, a flor de piel. Mira que en ese abordaje precisamente a la persona, mirándolo íntegramente desde el curso de la vida, ¿cierto? Ahora tú mencionabas que, por ejemplo, la relación de cómo esos contaminantes a una embarazada, por ejemplo, cuánto lo puede repercutir. En el niño, cuánto puede repercutir. En el bebé. En cuántos procesos normalizados nosotros por esa inhalación, por tantos contaminantes que estamos expuestos, y máxime un grupo etario donde se convierte vulgarmente mal llamado factor de riesgo, ¿cierto? Porque una mujer, pues obviamente bajo sus condiciones fisiológicas mismas, va a estar de pronto con un sistema inmunológico más debilitado y demás, pero lo traigo a colación porque dentro de esa normalización nosotros, pensando acá, por ejemplo, ¿cuántos niños no nacen, por ejemplo, con bajo peso al nacer? Y que también está probado, está relacionado directamente. Está asociado directamente a la exposición de contaminantes atmosféricos. Precisamente lo traigo a colación porque es un dato ñoño, pero que se relaciona con la evidencia científica ya, y que lo relacionamos con lo que decíamos ahorita. Entonces, mirando ese curso de vida, entonces niños con bajo peso al nacer, con desarrollo pulmonar e incluso fetal, con menos semanas de gestación, ¿cierto? Vamos a tener incluso niños con mayor frecuencia de exposición a esa asma que yo les mencionaba, ¿cierto? Entonces, incluso un evento en salud que es súper incidente, incluso la preeclampsia, ¿cierto? Sí, esos tensiones arteriales elevadas que llegan las madres consultando urgencias. O sea, es una hipertensión en un gestante. En la gestante. Pero entonces, pensándolo acá, la relación, ¿cuánta exposición tiene esa madre en su vida cuando queda embarazada y obviamente los 9 meses o las semanas que logre gestar? Entonces, pensemos, digamos, en esa profundidad. Ahora, esa exposición misma, esos niños con bajo peso al nacer, cuántos otros factores de riesgo, por ejemplo, en la adolescencia se relaciona en algunos estudios, por ejemplo, la relación con mayor desarrollo de enfermedades mentales, por ejemplo. Edith, sí. Total, eso que dices, traer a colación el tema del curso de vida, yo creo que es fundamental, porque eso incluso explica por qué las poblaciones vulnerables frente a la calidad del aire lo son. Un niño menor de 5 años no es en vano población vulnerable, es porque su sistema respiratorio está en formación, en desarrollo, como un sistema que apenas está adaptando se va a empezar a recibir material particulado que ni siquiera sabemos de qué está compuesto. Que ni siquiera los adultos incluso lo asumimos. Y por ejemplo, ¿por qué se vuelve ya también mayor de 65? Porque es lo mismo, un sistema respiratorio que ya está desgastado que de tanto vivir y que tiene sus efectos. Es como también como ponemos en conversaciones curso de vida normal. Es que yo soy humano, yo tengo un proceso biológico normal. Yo la vivo. Pero estas cosas que están fuera y que no tienen control están empezando a generar impactos en mi salud. ¿Te imaginas que el aire que respiras cada día puede enfermar? Yo quería ir retomando para ir cerrando, porque lastimosamente lo bueno no dura. Mentira. Que nuestra intención siempre es hablar
de esas relaciones. Yo siento que esta colaboración maravillosa que hemos logrado con el Grupo de Trabajo Equidad y con la Corporación Las Marías al Aire Es hablar de verdades móviles. no verdades inmóviles, ni de una sola perspectiva, ni una sola mirada, sino hablar más desde las relaciones y las afectaciones, y sobre todo hablar de que es que El aire que respiramos no se puede volver un privilegio. el aire que respiramos es un derecho fundamental, y esta conversación que estamos teniendo hoy en día posiciona esas responsabilidades a los que deben contar las responsabilidades y también en nuestras responsabilidades de actuar y de accionar frente a esta inequidad, porque se va convirtiendo en una inequidad, también de hacerlo ver, ¿cierto? Entonces, para ir cerrando, yo les quiero preguntar, ¿qué podemos hacer como investigadores, como ciudadanía informada, como vecinos? Creo que es importante hacer cualquier cosa desde nuestro papel, como mamá, como papá, como amiga, que se vuelva una narrativa de normalidad el no vivir con una mala calidad del aire. Bueno, ¿qué podemos hacer como investigadores? Pues yo creo que en un principio también, pues creo que también desde la Corpo lo hemos trabajado, y es desde nuestra ética y nuestra política como investigadoras, compartir eso que sabemos. Hay investigaciones muy poderosas que se quedan cortas en divulgación por N razones, pero como que creo que como investigadores e investigadoras ese es un aporte gigantesco, no solo desarrollar procesos, estudios de alta calidad, sino de llegar a los distintos espacios de incidencia que nos van a permitir tomar decisiones informadas, basadas en datos, para mejorar la calidad del aire, o para mejorar la calidad de vida, el bienestar y el cuidado de la población de Medellín, el Valle Aburrá. Eso como en un primer momento, la divulgación es esencial, entender que muchos, porque de verdad, gente que los escucha, muchos de los estudios que se desarrollan en esta área vienen con recursos públicos, y es una forma también honesta, y por eso decía desde la ética y la política individual como persona que está en la ciencia, de yo cómo devuelvo esto que a mí me da de comer, me permite desarrollar mi vocación, mi profesión, y encontrar hallazgos poderosos, cómo se lo devuelvo también a la gente que ha invertido en esto, ¿cierto? Ese creo que es un primer paso. No creer que todo está finalizado, insistir, persistir y nunca desistir, porque claramente en el territorio ha habido una moda fuerte sobre la calidad del aire que yo siento que cada vez va en más descenso, y es entender que sigue existiendo la problemática, que la tengamos estudiada no la tiene resuelta, y hay áreas que tal vez no están lo suficientemente Estamos exploradas. en tiempos de crisis climática. Exacto. Van a seguir siendo problemáticas ambientales. Exacto. Hoy es la calidad del aire y después va a ser otra. Solo que como que se condiciona un montón por la bandera del político que llega, pero lo importante es que desde nuestro quehacer profesional como que insistamos en el desarrollo de investigaciones para la toma informada de decisiones, la gestión apropiada de las políticas públicas, y nada, y en nuestro quehacer y en el actuar, creo que seguir fomentando la participación, participar en los espacios que se puedan, el voz a voz, el conversar con la tía, con el hermano, con la prima, dar el ejemplo en clase, en todos los espacios, la noticia, en redes sociales. Eso permite tener la conversación activa. Sí, ahora que lo mencionas y estamos definitivamente conectados, porque mira que yo, por ejemplo, soy uno de los que bajo la expresión misma, ay, qué calor o qué clima tan raro, ¿cierto? El clima Medellín sí es raro. Entonces, ¿por qué a partir de allí, de un comentario tan simple y muy raro? Y es emergencia climática. Excelente, exactamente. Empezar a dar información. Exacto, desde por ahí. ejemplo, ayer, por traer así, un señor me decía, venga, pero es que definitivamente nos sentimos que estuviéramos en la costa. En su efecto, a partir de allí, de esa apertura, digamos, de la conversación del clima, pues como no uno es de esa apropiación misma, pues de a poquito vamos logrando la sumatoria de las personas que necesitamos, ¿no? Yo iba a decir, claro, no es que ya estoy hablando costeño. Bueno, muchísimas gracias a Salomé y a Eddie por cerrar con broche de oro esta serie de podcast. Yo creo que logramos de verdad darle vuelta, empezar el porqué de empezar definiendo, luego por qué hablar de muerte vital, luego por qué hablar de modos de vida, y luego ensamblarlo en este crisis de respirar aire contaminado. Y agradecerles de verdad por la disposición a venir a conversar con nosotros, recordarles que este podcast fue un esfuerzo
de escritura y dirección por la Corporación Las Marías al Aire en colaboración con el Grupo de Trabajo de Equidad de la Universidad de Antioquia, financiado por el Fondo de Democratización del Conocimiento de la Universidad de Antioquia. Y síganos por favor en nuestras redes sociales, en Instagram @lasmaríasalaire y @Grupo Equidad. Este podcast fue escrito y dirigido por la Corporación Las Marías al Aire y el Grupo de Trabajo Equidad de la Universidad de Antioquia. Fue financiado por el Fondo de Democratización del Conocimiento de la Universidad de Antioquia. Grabado en Particular Records en Medellín por Simón Ramírez. Producción de audio, diseño sonoro y música por Iman Music. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram @lasmaríasalaire o @Grupo Equidad _al piso.